Dios los bendiga, hermanos, esta tarde. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Amén. Gracias al Señor por un día más de vida que Dios nos concede. Le invito, por favor, abra su Biblia en el Salmo capítulo 149, versículo 1 en adelante. Vamos a estarle dando lectura. Bienvenidos a la casa del Señor. Es un día hermoso que Dios nos regala y sobre todo, hermano, porque podemos estar en su casa, amén, para alabarle, para bendecirle y para gozarnos en su presencia. Bienvenidos, amén. Salmo capítulo 149, versículo 1, me indica con un amén cuando lo tenga listo. Gloria al Señor. Dice así la palabra de Dios: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. Hasta ahí, porque Jehová tiene contentamiento ¿con quién? ¿En dónde? En su pueblo. Cantad a Jehová cántico nuevo y su alabanza sea en la congregación de los santos. En este lugar, amén, es donde se eleva la alabanza al Señor, en la congregación de los santos. Venimos a alabar y a bendecir al Señor. Y la palabra de Dios dice que Dios tiene contentamiento en su pueblo. Significa que Él se goza, Él se regocija cuando usted le alaba, cuando usted palmea sus manos, cuando usted levanta su voz para gritar ese aleluya, ese gloria a Dios, ese Cristo vive. Él tiene contentamiento en su pueblo. En esta hora, hermanos, Dios tiene contentamiento. Vamos a alabar y vamos a bendecir su nombre. Te damos gracias, bendito Dios, en este día. Estamos delante de tu presencia. Agradecemos, Señor, tu favor. Agradecemos tus bendiciones, tu misericordia, tu gracia. Hemos venido a este lugar para exaltar tu nombre. Hoy levantamos nuestra voz, Señor, para adorarte una vez más. Mira, mi Dios, tú tienes contentamiento en medio de tu pueblo. Y en esta hora, Señor bendito, queremos, oh mi Dios, alabarte con todo nuestro corazón, para que tú te regocijes de igual manera en medio de tu pueblo. Mira, Señor, en esta hora pedimos que tomes este servicio en tus manos, quites todo lo que estorbe, que tu Espíritu Santo toque cada vida y cada corazón de los que nos están siguiendo a través de esta transmisión, mi Dios, ahí donde estén, en su hogar, Señor, en su carro, ahí donde estén en este momento, tu presencia, mira, Señor, llegue hasta donde están y de igual manera tu Espíritu Santo toque a cada uno de ellos. Nos disponemos, Señor, para darte toda la gloria y la honra en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Él es el Rey de gloria, amén. Y está aquí en esta tarde. Dispón tu corazón, levanta tus manos, hermano, abre tus labios y alabemos al Señor. Él es el Rey de gloria. Me persigue con Necesito su perdón.
gloria y toda la honra. Gracias, Señor. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron estas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condiciones en esta cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esta cruz. Amor sin más que ayer.
días, bendición y vida eterna. Gracias al Señor, hermano, por la libertad que nos ha dado, que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Puedes levantar tus manos y adorarle en esta hora y exaltarle, porque el Señor, recordemos, se regocija en medio de su pueblo. Vamos así, mis hermanos, a orar por la ofrenda y los diezmos. Le invito para que cierre sus ojos y de esta manera también honramos al Señor, trayendo nuestros diezmos y nuestras ofrendas. De lo recibido de su mano le damos, amén. Vamos a orar. Le invito por favor en esta hora a mi hermano Juan, que nos dirige en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, de traer un poco de lo mucho que nos das, Señor. Te damos gracias, Dios, por todas las bendiciones que nos has dado, Señor. Te damos gracias, Padre, Señor. Hemos visto tu mano poderosa sufriendo en nuestras casas, Señor. En el nombre de Jesús, Dios, recibe esta ofrenda, Padre Santo, de amor para ti, Señor. Y Padre Santo, trae sabiduría, Señor, a las manos de Padre Ministro, que Dios nos sea necesario, Señor. Explícanos, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Dios. Amén y amén. Amén. Podemos pasar y traer nuestras ofrendas. regocijo al Dios poderoso, al Dios grande, amén, a nuestro Dios que es eterno, que es poderoso. Podemos gritar y decirle a toda la gente cuán grande es Él, cuán grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida, hermano. Si Dios ha hecho algo en tu vida, yo te quiero pedir que levantes tu mano en esta hora. Si Dios te ha sanado, te ha salvado, ha obrado para bien en tu casa, en tu familia, entonces, mi hermano, yo te voy a invitar para que juntos adoremos al Señor y digamos a la voz de este canto cuán grande es nuestro Dios. Aleluya. El esplendor de un rey vestido en majestad,
nuestra vida queremos adorarte. Con toda nuestra vida, Señor, queremos entregarte toda nuestra adoración, toda nuestra gratitud. Gracias, mi Dios. Mira, Señor, si toda la creación te adora, toda la creación te alaba. Nosotros, tus hijos, te adoramos en esta hora, te exaltamos, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Jesús. Te adoramos, Santo. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Recibe la gloria, recibe la honra. Bendito eres, Señor. Gracias, Jesús. Digno es el Señor, mi hermano. Digno es que le adoremos. A ello venimos a este lugar, a exaltarle, a adorar su nombre. La razón por la cual usted y yo estamos aquí es por su gracia, por su favor inmerecido, por su perdón. Que toda la creación le alabe, amén. Que todos sepan que hay un Dios grande y poderoso. Que todos sepan que mi Dios es real, que Él vive, que Él reina y que tiene un pueblo, que tiene una iglesia viva en esta tierra, amén, que le alaba de día y de noche, que se reúne para darle la gloria y la honra, aleluya, y que el reino de las tinieblas tiemble, amén, porque usted y yo estamos aquí para adorar a nuestro Dios y exaltarle. Siga alabando al Señor, siga adorándole. Preparemos nuestro corazón en esta hora para el consejo de su palabra y que mi Dios haga como Él quiera esta tarde. Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Yo creo que los domingos algunos lo llaman por tradición, pero nosotros lo llamamos a través de la palabra de Dios. Es un día de celebración, hermanos. Cuando la iglesia inicial comenzó a reunirse allá en el libro de los Hechos, ellos consideraban precisamente este día como un día de agradecimiento por lo que Cristo había hecho en la cruz. Mientras unos piensan que es parte de la cultura del hombre, en realidad, más que ser parte de la cultura del hombre, es un sentido de agradecimiento estar en la casa de Dios, hermanos. Y qué bueno que usted está aquí en esta tarde. Quiero invitarle que abra su Biblia junto conmigo y me acompañe al primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 7. Y cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 7. Y dice la Biblia de la siguiente manera: cuando los filisteos oyeron que los hijos de Israel se habían reunido en Mizpa, los gobernantes de ellos subieron contra Israel. Al oír esto, los hijos de Israel, ¿qué dice la Biblia? Tuvieron temor de los filisteos. En otras palabras, tuvieron miedo de los filisteos. Siéntese, por favor, en esta tarde. Esta semana, hermano, yo quisiera compartir este segundo tema de esta serie de mensajes que la he titulado En el lugar inapropiado, pero en el tiempo de Dios, en donde la semana pasada hablábamos precisamente lo que pareciera ser lugares que no son los mejores para nosotros de acuerdo a nuestro deseo, a nuestra comodidad, a nuestro razonamiento, pero pareciera ser que en el lenguaje de Dios, en la soberanía de Dios, pero sobre todo en la gracia de Dios, sí estamos en los tiempos de Dios. La semana pasada hablábamos del primer mensaje que lo habíamos titulado Lodebar, un lugar sin futuro, pero en la memoria de Dios, donde hablábamos cómo esa nodriza representaba las circunstancias ajenas a nosotros, cómo Mefiboset representaba la limitación de una vida, pero cómo también el rey David representaba la vida de un pacto, de una promesa de Dios, en donde a pesar de que se encontraba en una tierra, en un lugar desértico, en donde su destino sería
perderlo todo, perder su identidad, perder su vida. En realidad, aún lo lejano que se encontraba este jovencito siempre estuvo en la memoria de Dios, como lo veíamos en David, que decía él: ¿acaso habrá quedado alguien vivo de la casa de Saúl? Y precisamente veíamos cómo Dios a través del rey David le devuelve todas las tierras, y cómo nos muestra la Biblia que esos momentos, esos lugares en donde pareciera ser que no son muy apropiados, son infértiles, no son seguros, son lejanos, son anónimos. En realidad, Dios nunca pierde la memoria de lo que a su palabra dice que es para nosotros. Esta segunda semana, hermano, yo quisiera predicar este segundo tema, que lo he titulado precisamente Mizpa, un lugar de miedo, pero con la ayuda de Dios. Dijo alguien que por ahí que el miedo no anda en burro, ¿verdad, hermanos? Hoy en día el miedo en la sociedad se ha transformado en un estilo de vida. Hoy la gente tiene miedo hasta a saludar. ¿Quién ha tenido esa experiencia, hermanos? Es algo muy propio, muy personal. Todo lo que la información que nos llenan los medios masivos, pero la realidad es que no podemos verlo tan así, hermanos. No podemos pensar que por el hecho de ya, no sé, abrir los ojos, ya debo de cuidarme porque me voy a morir. No. Pero el miedo se ha convertido en una frase que pareciera ser que está de moda en la actualidad. De tal manera que el miedo en muchos creyentes también se ha notado, se ha visto que ha tomado relevancia en su diario vivir. Este mensaje precisamente tiene como propósito encontrar a la luz de la palabra de Dios cómo, a pesar de que en ocasiones el miedo puede invadir la vida del Hijo de Dios, la vida de un hombre, de una mujer, en realidad el miedo no debe de acabar con los planes de Dios hacia nosotros. ¿Por qué? Porque a pesar de que nuestra naturaleza sintamos el miedo, experimentemos el miedo, la Biblia siempre enseña que la ayuda de Dios está a nuestro favor. Eso significa que en el miedo nadie se queda solo. En el miedo no debe de perder uno. En el miedo uno no debe de caer y pensar y actuar y vivir como si pareciera ser que Dios no estuviera vivo en la vida del hombre. El miedo, a pesar de que es un sentimiento, así se define en el diccionario, es un sentimiento que dice que en ocasiones es imaginario, en ocasiones es visible. El miedo, a manera de sinónimo, también representa ese temor, ese pavor. Dijo alguien que hay un miedo dramático. El miedo dramático es aquel que las personas, ¿tienes miedo? No, para nada, ¿verdad? Es el miedo dramático. Pero también hay otro miedo, que es el miedo pasivo. El miedo pasivo es aquel que nos detiene a hacer lo que la Biblia dice que debemos de hacer. No mostramos temor, no andamos temblando, no andamos llorando, no andamos gimiendo, no andamos lamentando, pero simplemente no actuamos. Es como cuando dijo alguien por ahí, ¿verdad? ¿Por qué no te metiste? No, yo estaba mirando de lejos la cosa, ¿verdad? Ese es el miedo pasivo, por así decirlo. Esta tarde, hermano, esta historia que vamos a hablar el día de ahora, nos va a llevar a la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo es que la vida del creyente, la vida del Hijo de Dios y aquellos que nos escuchan, que posiblemente no tienen a Cristo en su corazón, qué importante es que sepan que aun cuando se vive con miedo en la actualidad, las circunstancias, el lugar, la ocasión, el siglo, la temporada, la vida del hombre no puede detenerse en ese estado, sino todo lo contrario. La vida del hombre va a tener la ayuda de Dios siempre para continuar. Mire, muchas personas por miedo, porque ya lo han intentado varias veces, se han detenido. Muchas personas por miedo, porque no cuentan con la suficiente información, con el suficiente capital, con la suficiente mirada de tantearle el agua a los camotes, se han detenido. Y yo creo que en la vida cristiana se practica mucho el miedo pasivo. No andamos temblando, no andamos que nos dan los váguidos y los mareos y todas esas cosas.
pero sí nos estacionamos en una parte de nuestra comunión con Dios en donde vemos a ver qué va a pasar. Yo le voy a decir una cosa. El miedo no solo paraliza, el miedo destruye, el miedo ciega, el miedo daña, el miedo mina, el miedo confunde. Y el Hijo de Dios debe de saber a la luz de la palabra de Dios que aun cuando nosotros estamos en lugares inapropiados, no debemos de perder de vista que en ocasiones es el tiempo de Dios. En medio del miedo, en medio de lo que pareciera ser, ¿cómo le voy a hacer? Dice el Señor a través de su palabra, estás en mi tiempo. ¿Para qué? Para vencer el miedo. ¿Para qué? Para continuar. ¿Para qué? Para romper lo que estorba. Dice el famoso dicho mexicano que el valiente vive, ¿hasta cuándo? Hasta que el cobarde quiere. Así que en esta tarde esta historia nos va a llevar precisamente para que el miedo no sea parte de nuestro diario vivir. En primer lugar, lo que debemos de hacer es debemos cortar lazos con la idolatría. ¿Sabía usted que el miedo a la luz de la palabra de Dios es un estorbo que se combina junto con la idolatría e impide llegar a los tiempos de Dios, hermanos? Acompáñenme ahí precisamente al primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 3. Y dice la Biblia de la siguiente manera. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo, si de todo su corazón se vuelven al Señor, quiten de en medio de ustedes los dioses extranjeros y las astartes y preparen su corazón para el Señor, sírvanle solo a Él y Él los librará de la mano de los filisteos. Se escucha mucho que la idolatría generalmente se enseña, se predica, se comparte, se aconseja desde la perspectiva imágenes, desde la perspectiva estatuas, desde la perspectiva figuras. Y eso es bíblico y es claro, y yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí no tenemos problema con ello. Pero yo quiero hablar en esta tarde de los miedos, de las idolatrías modernas, de las idolatrías cristianas. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Israel, cuando estuvo en Mizpa, y dice la palabra de Dios que estaban ahí situados, y llega a oídos de los demás gobernantes, los filisteos, fueron a hacer guerra contra ellos. Y dice la Escritura, como lo acabamos de leer, que ellos se llenaron de miedo, de temor. ¿Sabe? Los filisteos en la Biblia siempre han sido como una especie de enemigos acérrimos del pueblo de Dios. Había muchos, el pueblo de Israel tenía muchos enemigos, pero los filisteos eran enemigos muy constantes, de tal manera que esta historia, cuando usted lee y yo leemos el contexto, nos lleva a que en una ocasión el pueblo de Dios se sentía tan confiado que al llevar el arca a un campo de batalla, no solo perdieron, sino también les secuestraron, les tomaron como dijera botín el arca de Dios. Y debido a que el arca de Dios estaba en un lugar pagano, la palabra de Dios enseña que llegó una plaga sobre esta ciudad, sobre los filisteos. Aquellos hombres, al darse cuenta que pareciera ser que el poder de Dios existía, porque no lo creían, ellos decidieron llevar una especie de ofrenda de arrepentimiento. Y entre la ofrenda precisamente también iba de regreso el arca de Dios. Cuando los filisteos regresan el arca de Dios y se queda en un lugar aparte, no en Mizpa, dice la Escritura que el profeta Samuel o el sacerdote Elí, Samuel, dice la palabra de Dios, Elí, hermano, de repente a uno se le cruzan los cables, ya ve cómo es esto. Dice la Escritura que este hombre, este juez, junta al pueblo de Dios y les dice, ¿saben? Que hayan regresado el arca es bueno, pero para que ustedes puedan continuar a lo que Dios tiene para ustedes, ustedes tienen que aprender a dejar la idolatría. Y yo me he fijado que en la vida cristiana, en el lenguaje cristiano, sí existe una idolatría moderna. La idolatría moderna, algunos la definen y yo solamente hablaré de dos. El materialismo. El materialismo es ese estilo de vida en la vida del hombre, de la actualidad, en donde busca por todos los medios poder obtener todo lo que pueda. La Biblia no está en contra, hermano mío, de que el hombre se supere,
de que el hombre tenga posesiones. La Biblia no está en contra de ello. El problema radica que la palabra idolatría, a la luz de la Biblia, es una representación de algo que ocupa un lugar más alto que el lugar que le pertenece a Dios. Es cuando el corazón del hombre pone más su confianza, su felicidad, su protección, su fe, su seguridad que en el propio Dios. Sería incorrecto decir que desde el momento que nosotros como hijos confiamos en nuestros padres, sería incorrecto decir que estamos practicando idolatría de ninguna manera. Lo que quiero decir en esta tarde es que cuando el corazón del hombre se inclina a una vida material, está comenzando a practicar idolatría moderna. Y es por eso que en ocasiones el creyente experimenta lo que alguien por ahí dijera: no puedo avanzar, porque tengo ciertos miedos o ciertos temores que me lo impiden. El pueblo de Dios fue confrontado por este sacerdote, este juez, y simplemente les dijo así: ¿saben? Lo que ustedes están haciendo y la razón por la que tienen miedo es porque tienen idolatría. La idolatría en el corazón del Hijo de Dios, hermano, es un tema muy interesante, porque no es sencillo de aceptar que el Hijo de Dios en ocasiones practica la idolatría moderna. No es sencillo. Muchos lo malinterpretan con chambear mucho, con el querer ser próspero, con el querer tener muchas cosas que la Biblia dice que Dios nos da. Dios no está en contra de ello. Vuelvo a repetir, el problema radica cuando el Hijo de Dios en su corazón comienza a prestar más atención, comienza a confiar más en lo que tiene que en lo que la misma palabra de Dios le dice que puede tener de parte de Dios. El pueblo de Israel no solo practicaba la idolatría, sino que también dice la Escritura que tenían ciertos ídolos, como el dios Baal o otros ídolos. Pero lo interesante de esto es que la idolatría en el corazón del creyente es algo que llama mucho mi atención. No deja de buscar a Dios, no deja de confiar en Dios, pero no deja la idolatría moderna. Y si usted se fija, este hombre, este sacerdote le dijo al pueblo de Dios: yo sé que ustedes confían en Dios, pero también tienen otros dioses. ¿Sabe, hermano? El problema de mucho cristianismo al momento de querer buscar la bendición de Dios, de querer avanzar en la vida cristiana, de querer tener más seguridad, de querer depositar, como dijo el apóstol Pablo, caminar por fe y no por vista. Muchas de las veces el cristiano practica la idolatría de tal manera que por su propio esfuerzo desea lograr las bendiciones que la Biblia enseña que Dios tiene para él, pero en el tiempo que a Dios le pertenece. La idolatría moderna no solo radica en lo que conociéramos algunos, como el materialismo, sino también existe otra idolatría moderna, y es precisamente la idolatría del yo o del egocentrismo. ¿Cuál es esta idolatría? Esta idolatría en la vida cristiana moderna es cuando el Hijo de Dios, por cuenta propia, piensa que Él puede hacer todas las cosas. ¿Sabía usted, hermano mío, que hay ocasiones en la vida cristiana en donde sí creemos que por nosotros se mueven las cosas? Es cierto, la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Yo estoy totalmente de acuerdo con ello. Pero la parte en donde no estoy de acuerdo es cuando el hombre quiere buscar más allá de lo que Dios tiene para él. Y la idolatría moderna, el egocentrismo, el yo, representa esa parte del cristiano en donde Dios sitúa tiempos, momentos, lugares, ocasiones para que Él sea bendecido, para que Él progrese, para que Él avance. Pero uno mismo en su deseo personal, en su deseo egocéntrico por confiar en sus fuerzas, por confiar en sus habilidades, en su conocimiento, por confiar inclusive en su propio yo, termina pasando por alto la voluntad de Dios. Y ahí, hermano mío, el pueblo de Dios estaba errando. El miedo en muchos cristianos es muy notorio. Es pasivo. No se ve, pero sus resultados lo demuestran. Muchas de las veces nos podríamos preguntar nosotros mismos: Señor, ¿por qué si tú tienes para mí esta respuesta, por qué no la veo hecha realidad? Y nos vamos a la luz de la palabra de Dios y Dios nos ministra y nos dice: porque estás confiando en tus fuerzas. ¿Sabía usted que hubo ocasiones en donde Dios le dijo al pueblo de Israel: no pueden ir a pelear con tanto número de soldados? ¿Y sabes por qué? Le dijo a Gedeón: porque si se van todos van a pensar que por ustedes obtuvieron la victoria y no por mí.
Porque el corazón del hombre tiende a buscar el egocentrismo, tiende a buscar el yo propio del esfuerzo diario. Entonces, ¿cómo funciona que el Hijo de Dios puede avanzar, puede continuar, puede ser bendecido por Dios, aún en medio del miedo? Así funciona esto, hermano mío, quitando esos altares que estorban en nuestra comunión con Dios. Dios valora tus esfuerzos, Dios valora tu entendimiento, tu razonamiento, Dios valora tus habilidades, Dios valora tu voluntad. Pero lo que no puede ser valorado delante de Dios es que nosotros mismos querramos solucionar el asunto sin pasar por el filtro de la voluntad de Dios. Ahí es en donde el hombre truena, por así decirlo, y se produce el miedo en su diario vivir y se detiene a buscar lo que Dios tiene para él. ¿A poco tú crees que el cristiano debe de estacionarse en su vida y esperar a ver qué sucede para poder ser bendecido por Dios? No, hermano. El cristiano, la Biblia enseña constantemente que cuando nosotros vamos a Dios en oración, cuando nosotros vamos a Dios a través de la palabra de Dios, la Biblia sí enseña que Dios actúa sobre de ello. La Biblia no enseña que Dios está esperando a que tú te arrodilles y te humilles en el sentido como una cucaracha y le causes lástima a ver si te escucha. No. ¿Cuántas veces puertas no se han querido abrir, hermano? Pero ¿sabes? El miedo. ¿Cuántas oraciones no se han querido responder? Pero el miedo. ¿Cuántas oraciones no han querido actuar? Pero el temor, la cobardía, que qué pasará si no sucede lo que debe de suceder, se apodera de nosotros de tal manera que impide que nosotros podamos poner nuestra plena confianza en Dios. Yo entiendo perfectamente que en estos tiempos, uno como hijo de Dios debe de esforzarse más en la vida cristiana. Pero ¿sabes? El esfuerzo en la vida cristiana no solo consiste en cuidarnos, también consiste en quitarnos los altares que no le pertenecen a nuestra sana comunión con Dios. Yo entiendo que en estos tiempos el Hijo de Dios debe de afianzarse más en la fe, debe de afianzarse más en la santidad. Yo entiendo todos esos términos, pero lo que no comprendo es que el Hijo de Dios parte su vida cristiana en donde en estas áreas sí me esfuerzo para caminar con Dios, pero en estas áreas no quiero que el Señor se meta en mi vida. ¿Sabe? Es como cuando en el matrimonio nosotros nos casamos, ¿verdad? Bien contentos. Hace muchos años recuerdo que una amistad me dijo así: Saúl, tenemos ya 6 meses de casados y no nos hemos peleado ni una vez. Algunos se ríen, ¿verdad? Porque saben de qué hablo. Le dije, bueno, nos vemos en otros 6 meses. Nos volvimos a ver en 6 meses, hermano. Le digo, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te trata el matrimonio? Y me ve y me dice, no, pues es que ya lo estoy conociendo mejor. Le dije, nos vemos en 6 meses. Y pasado el tiempo nos volvimos a ver. Y le dije, ¿cómo te trata el matrimonio? Y dice, no, no entiende. ¿Sabes, hermano? En el matrimonio uno de los dos a mí se me enseñó, y lo pongo en práctica, que uno de los dos tiene que ceder. ¿Sí estoy de acuerdo? ¿Estoy de acuerdo conmigo, hermano? En el matrimonio no debe existir el dominador y el dominante. Eso es, perdón la palabra, es tonto. Eso no es un matrimonio. El que debe de dominar es Cristo, el que debe de gobernar es la palabra de Dios. En un matrimonio no debe existir un dominador y un dominante. Esa es una vida o un matrimonio muy doloroso. Lo que debe existir en el matrimonio son acuerdos. Es ceder el uno al otro. Y eso es lo que Dios quería hacer con su pueblo. Para que Dios pudiera ver a un pueblo bendecido y que el miedo no fuera parte de su diario vivir. Dios quería un pueblo que cediera a los altares y los hiciera a un lado y solamente le adoraran a Él. Esos altares modernos, esa idolatría moderna que en ocasiones nosotros practicamos, es como cuando Jesús le dijo al pueblo, porque al Señor tu Dios solo a Él adorarás, solo a Él amarás, solo a Él servirás. Y no es que Dios sea un Dios egoísta y no quiera que el hombre voltee para ningún lado. Esa es una mentira que se ha inventado las teorías acerca de Dios.
Lo que sucede es que la palabra de Dios es clara. Dios le ha dado el amor al hombre y espera como resultado que el hombre también ponga su amor hacia Él. Él ha cedido primeramente para que el hombre pueda tener una buena vida, y Dios espera que el hombre haga lo propio. Ahí es en donde la palabra de Dios nos enseña, hermano mío, que Dios no comparte su gloria con nadie. Ahí es donde la Escritura nos enseña que en ocasiones esos miedos, esas áreas, esas cosas que se detienen, mira, el miedo ha detenido tantos planes de hijos de Dios. Mira, el miedo ha detenido ministerios, el miedo ha detenido dones, el miedo ha detenido negocios, el miedo ha detenido progresos, el miedo ha detenido matrimonios. Te estoy hablando desde la perspectiva cristiana. El miedo ha detenido esfuerzos, el miedo ha detenido puertas abiertas que Dios ya te ha dado. Pero ¿sabes? Cuando te topas con estos altares modernos, cuando te topas con esta idolatría moderna, he ahí el resultado, porque en ocasiones el miedo no se va y las bendiciones de Dios se detienen. Yo tengo que sacarlo de mi corazón. Yo tengo que decirle al Señor, si tú me abres la puerta, yo tengo que entrar con confianza. Y no voy a meter mis manos para esforzarme. Voy a meter mi corazón para obedecerte. No voy a meter, Señor, mi vista, porque mi vista lo va a ver todo al revés. Voy a poner la fe, porque la fe me va a mostrar que de donde no hay, ahí es donde tú provees, Señor. Y ahí es cuando Dios comienza a abrir el camino en la vida de los cristianos. Yo he conocido creyentes, hermano mío, que han durado hasta 7, 8 años de noviazgos. Y yo los veo y les digo, que aguante. A los 2, 3 años, órale, cásese. Ya no pierda más tiempo. Ya, dele gas. Perdón la palabra. Se me salió. Ya, dele, órale para enfrente. No ande quemándose, como dijo el apóstol Pablo. He conocido creyentes que pueden lanzar negocios, que tienen habilidades, tienen capacidad, tienen todo a su favor y sobre todo a Dios y su voluntad. Pero el miedo, mira, el miedo de los altares modernos, del querer Él solucionar los asuntos, yo veo cómo se convierte en un obstáculo para poder avanzar a lo que Dios tiene para ellos. ¿Sabes qué es lo que tenía miedo el pueblo de Israel en Mizpa? Tenían miedo de ser nuevamente derrotados, porque ya venían de una derrota. Los filisteos ya los habían derrotado anteriormente. Y posiblemente, aun cuando la Biblia no lo dice, estoy plenamente convencido que dijeron, si ya nos pusieron una recia allá, van a venir y nos van a dar lonche acá. Y el pueblo de Dios prácticamente por eso estaba atemorizado. Y llega este hombre, este sacerdote, y les dice, lo que pasa es que para que ustedes puedan avanzar a la bendición de Dios, para que ustedes puedan estar en el lugar inapropiado, pero en el tiempo de Dios, ustedes tienen que romper los altares. Y dice la Escritura, hermano mío, que sí lo hicieron. Rompieron los altares. Pero no solo los altares tienen que desaparecer de la vida cristiana, no solo la idolatría moderna, no solo el egocentrismo, no solo la autoconfianza, no solo el decir, es que Señor, si tú no te mueves, Señor, ¿quién se va a mover? Mira, Él se va a mover como Él quiera. Mientras tanto, cúbrete bajo la sombra de sus alas y espera que Él responda conforme a la multitud de sus misericordias, pero no pierdas la fe a lo que Dios tiene para tu vida. Porque lamentablemente, hermano mío, el creyente cuando arrastra altares, cuando arrastra idolatría actual, moderna, cristiana, por así decirlo, mira, el cristiano echa a perder la voluntad de Dios. Pero, ¿qué va más allá? ¿Por qué el miedo? Para que el miedo no sea parte de nuestro diario vivir. También la Biblia enseña que el miedo, en medio del miedo debemos clamar a Dios que nos guarde y caminar al campo de batalla. Acompáñeme por favor allá a 1 Samuel capítulo 7 versículo 8. Y los hijos de Israel dijeron a Samuel, no ceses de clamar por nosotros al Señor, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Una vez que se enteraron que los filisteos iban en contra de ellos y ellos sintieron temor, el pueblo de Dios tuvo que hacer algo para romper con el temor, con el miedo. E hicieron 2 cosas. 1, buscaron el clamor, y 2, se pararon en la línea de batalla. Mira, la palabra clamor en la Biblia la he enseñado muchas veces. La palabra clamor en la Biblia entendiblemente es elevar la voz.
es como buscar ayuda. Es como alguien dijera que mi voz sobresalga de las de los demás. Pero lo interesante es que el clamor a Dios, el cristiano, también existen otras maneras en que lo debe de adoptar en su diario vivir. El clamor a Dios representa un tiempo de búsqueda a Dios. ¡Qué padre y qué fácil y qué buena onda sería que yo nomás dijera, Dios, ayúdame! Y se solucionara el problema. Estaría todo dar, ¿verdad, hermano mío? Como recuerdo aquellos episodios de Capulina y el chaparrito. No, el chaparrito con el luchador. Peluche. Aluche. Que le decía, cuando recién empezó la serie, yo estaba bien chiquito. Le decía a aquel luchador vestido de tinieblas, ¿sí se acuerdan? Le decía, mira, cuando quieras, estés en peligro y necesites ayuda, nomás di cierta palabra. Creo que era Capulina inverso, ¿verdad? Algo así. Y luego recuerdo que nomás él decía la palabra y se aparecía el monito y se aparecía el luchador. ¿Qué pasó, Capulina? No, nada, nomás estaba viendo a ver si funcionaba esto. Qué padre sería, hermano mío, que así fuera la vida cristiana. Pero la realidad es que para poder vencer el miedo, para que el miedo no se apodere de la vida del cristiano, el pueblo de Dios le dijo a este sacerdote, a este juez, a Samuel, le dijo, clama a Dios por nosotros. Y en la Biblia la palabra clamar la vemos de diferentes maneras. Clamar significa tiempo prolongado. Qué duro, ¿verdad, hermano mío? No nos gusta esperar. Pero la Biblia enseña que hubo una mujer que tenía una gran necesidad y era Ana, el primer libro. Dice la palabra de Dios que cada año subía ella con su esposo y la otra pareja que tenía su esposo y que llevaban ofrendas delante de Dios. Y dice la escritura que ella también subía junto con ellos, pero que cada vez que lo hacía se acercaba delante de Dios buscando un milagro, a tal grado que se registra versículos más abajo del capítulo 1 que el sacerdote Elí la observaba y llegó a pensar que de acuerdo a su clamor, de acuerdo a su fuerza, de acuerdo a su intensidad, de acuerdo a su corazón, esta mujer en realidad estaba embriagada. Le dijo, digiere tu vino, a lo cual esta mujer le dijo, no estoy borracha. Lo que pasa es que estoy buscando la misericordia de Dios. ¿Sabes? Clamar a Dios en ocasiones es pasar tiempo prolongado, hermano. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque la Biblia enseña que esta mujer subía cada año, lo cual significa que esta era una oportunidad para esta mujer acercarse al templo y buscar a manera del clamor la protección de Dios, la ayuda de Dios, la bendición de Dios. Si yo quiero que esos miedos pasivos, esos miedos dramáticos, esos miedos solitarios, esos miedos imaginarios, no detengan las bendiciones de Dios de mi diario vivir, de su voluntad, yo tengo que aprender a clamar a Dios. ¿Cuándo? Tiempo prolongado. Es que vivimos un cristianismo en donde ya la gente no quiere hacer oraciones largas. Ya no quieren orar largamente. Es más, a mí me sorprende mucho y lo digo con sumo aprecio y respeto. Le llaman reuniones de oración y se ponen a cantar todo el culto, todo el momento. Yo digo, ¿cómo es eso? Una reunión de oración es estar clamando, buscando, adorando, bendiciendo, glorificando, agradeciendo, intercediendo delante de Dios. Y hoy en día vivimos un cristianismo en donde las personas no quieren clamar a Dios. Quieren hacerlo solo una vez y quieren utilizar el factor fe como si dijeran, se mueve la montaña porque ya se lo pedí al Señor. Escúchame bien. El lenguaje de Dios del momento de clamar no es solamente hacerlo una vez en muchas ocasiones. En la gran mayoría de las ocasiones en la Biblia, el momento de clamar representa tiempo prolongado. ¿Por qué? ¿Acaso será que Dios me quiere ver sufrir? No, es que en el tiempo prolongado se ejercita la fe. En el tiempo prolongado se produce paciencia. En el tiempo prolongado se aprende a esperar en Dios. En el tiempo prolongado se aprende a confiar en Dios, hermano mío. Por esa razón es que la oración, el clamor prolongado es bíblico y existe y se debe de practicar en nuestros tiempos todavía. El clamor no solo representa tiempo de búsqueda de Dios, también el clamor debe de salir del corazón.
La Biblia dice allá en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 23 y 24, que el pueblo de Dios clamó a Dios de tal manera que sus oraciones fueron llevadas, escuchadas ante la presencia de Dios. ¿Cuándo Dios escucha un clamor? Cuando ve un corazón necesitado y sediento. Aquí, ¿quién se ha topado esas personas de repente en la calle? Le voy a platicar una historia. Hace muchos años, hermanos, iba a cruzar a Juárez, del Paso a Juárez. Y yo iba por el centro. Y de repente se me acercó un señor grande de edad, obviamente sucio. Obviamente se veía luego que era un homeless. Y recuerdo que se me acercó y me dijo, joven, no, pues ahí ya me ganó, ¿verdad? Joven, $1 para echarme un taco, un burro. Y lo miré y recuerdo que le dije, claro que sí, escúcheme un minuto. Le hablé de la palabra de Dios brevemente y saqué $2, hermano, y se los di. Yo en ese momento dije, gracias, Señor. Como dirían algunos, ya aventé la obra del día, ¿verdad? De repente cuando ese hombre se dio la media vuelta y yo estaba parado esperando poder pasar la calle, me dio curiosidad a ver a dónde iba. Ese hombre se metió a la cantinita que estaba enfrente. En ese momento yo dije, este hombre definitivamente que me convenció con su manera de hablarme, pero su corazón no era sincero. En el clamor, hermano mío, se tiene que despertar una sinceridad para ser escuchado por Dios. En el clamor, vuelvo a repetir, se tiene que escuchar una sinceridad. A veces queremos que Dios nos ayude, pero no queremos caminar con Dios. A veces queremos que Dios nos responda, que Dios nos abra puertas, pero no queremos obedecer a su palabra. Y el clamor es algo que va acompañado con una obediencia a la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice en los Salmos que aquel pobre clamó y le oyó Jehová. No porque estaba molesta y fastidia. No, es que Dios vio su corazón y en base a la pobreza de su corazón espiritualmente hablando, su necesidad, es que Dios lo escuchó. Mira, a veces nosotros decimos, ¿cuántos están agradecidos con Dios? Amén. ¿Cuántos quieren que Dios le responda a su petición? Amén. Le digo una cosa, hermano mío, no es que a Dios le guste el drama. Es que Dios sí logra ver el corazón. Y muchas de las veces el corazón va conectado con el tono de voz. Hermanos, ¿sí está de acuerdo conmigo, verdad? Va conectado. Y no digo que necesariamente. No es una regla. Pero sí va conectado. Es como aquellos que dicen, oye, ¿está enojado? No, no estoy enojado. ¿Por qué? No, pues no está enojado. No está enojado. Ella dice que no está enojado. Pero bíblicamente la Biblia sí enseña que el corazón, cuando se conecta con el clamor a Dios, y se produce esa sinceridad, ese deseo de querer realmente ver las cosas diferentes, es cuando Dios comienza a actuar, hermano mío. Y yo he visto en estos tiempos que muchas personas solo quieren el beneficio, pero no quieren hacer el sacrificio. Solo buscan, vuelvo a repetir, que Dios los saque de sus necesidades, pero no están dispuestos a entrar en la palabra de Dios. El clamor va conectado con el corazón. Yo quiero que Dios me ayude, yo quiero que Dios me bendiga. Tengo que abrir mi corazón, pero también tengo que dejar que su ley, su palabra, que lo que a mí posiblemente no me va a agradar, no me va a caer muy bien, pero me va a hacer bien, tengo que dejar que trabaje conmigo. Porque si no lo hacemos así, hermano mío, es cuando el miedo invade la vida del cristiano y el cristiano se estanca, el cristiano se detiene, el cristiano no avanza, el cristiano piensa que Dios lo tiene ahí y lo está moviendo en ese lugar y pueden pasar años, escúchame bien, años. Y el cristiano no se mueve para nada. ¿Te has puesto a pensar cuántas veces Dios te ha querido usar tus talentos, tus dones, pero te ha ganado el miedo? Es que pasa. ¿Te has puesto a pensar cuántas veces Dios te ha querido abrir puertas, pero no has clamado lo suficiente? Estos hombres, este pueblo le dijo al sacerdote Samuel, clama a Dios por nosotros. Y el sacerdote hizo dos cosas bien interesantes. Uno, ofreció un sacrificio. Y dos, ofreció ayuno.
¿Alguna vez has ofrecido ayunos por tus proyectos? Curioso, ¿verdad? Digo curioso porque para empezar en estos tiempos el ayuno ya no es algo muy común. Ya la gente ayuna 2 horas y ya se andan desmayando. Ya la gente le llama, oiga, no haga lo que yo hacía cuando era niño. A mí me dijeron hay que ayunar de 6 a 6. Y yo recuerdo que yo me levantaba a las 5 de la mañana y ataca Villa. Y yo decía, ahora sí, ya que aguante todo el cuerpo el día. Y es en serio, no es broma, hermano. Ya cuando llegaban las 3, 4 de la tarde, le decía, Señor, tú entiendes todas las cosas, tú entiendes mi corazón. Y ya ofrecía el ayuno, aterrizaba. Y a las 6 de la tarde, cuando marcaba el reloj, yo decía, gracias, Señor, por el ayuno que ya terminé. Pero la realidad es que el ayuno ya no es muy típico en la iglesia de ahora. De hecho, muchos creen que el ayuno es un asunto del Antiguo Testamento. Aún en los tiempos de Jesús se practicaba el ayuno. Aún en los tiempos de Jesús esto era actual. ¿Qué le quiero decir con esto? Que en realidad el ayuno sí fortalece, sí sensibiliza, sí me llena de Dios en mi interior para yo poder hacer las decisiones que Dios tiene a mi favor. Y cuando el sacerdote también ofreció el sacrificio, era una manera de buscar a Dios. Y en el clamor a Dios es una manera de buscar a Dios. El clamor no solamente debe de expresarse y decir, Señor, ayúdame. También el clamor representa tiempo de espera. Pero más que tiempo de espera, representa confianza en Dios. ¿Sabes, hermano mío? Alguien dijo que clamar es una manera de estar repitiendo las cosas. Como cuando le decimos a alguien, te lo repito otra vez, te lo repito otra vez, te lo repito otra vez. Ya no te lo voy a repetir más. La realidad es que en la Biblia el clamor está conectado con el tiempo de espera de parte de Dios. Este sacerdote, cuando la Biblia enseña que ofreció el sacrificio a Dios y ayunó, ¿sabe qué significa? No es una historia de un día. Sí conecta eso conmigo, ¿verdad? Esta no fue una historia de un día. Si este hombre ofreció sacrificio, ofreció ayuno, es porque por lo menos esta batalla, por lo menos, duró un día de 24 horas. Y eso representaba, en medio del miedo, buscar la ayuda de Dios. Cuando la Biblia enseña que este hombre ofreció el sacrificio y este hombre ofreció el ayuno, dice la palabra de Dios que sucedió algo que generalmente sucede a los que quieren caminar en medio del miedo, pero en la confianza, en la ayuda de Dios. Porque yo te voy a decir una cosa, hermano. Yo he escuchado personas que dicen, no tengan miedo. No, es que sí tengo miedo. No tengan miedo. No. Imagínense que le pongan aquí, no tengan miedo, te vamos a echar el dedo. No, sí tengo miedo. Es que naturalmente hablando, el miedo va a estar ahí, pero espiritualmente hablando voy a tener la confianza en Dios. Y no es que yo me quiera pensar y mentalizar que no me va a pasar nada. Es que tarde que temprano el razonamiento me va a llevar a darme cuenta que puede suceder lo contrario. Pero ahí es donde entra la confianza en Dios, de la ayuda de Dios a la vida del creyente. Dice la Escritura que una vez que sucedió el tiempo esperado por Dios, ¿sabes qué pasó más adelante? La Biblia dice que se produjo un estruendo en el cielo y los filisteos fueron confundidos y derrotados por ellos mismos. Llama más mi atención la manera en la que Dios trabaja en medio del miedo. En medio del miedo, mira, no metemos las manos para nada. Solo nos sujetamos y nos sometemos a confiar y a esperar en Dios. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque lo que hicieron los judíos, los hebreos, es que mientras este hombre ayunaba y ofrecía sacrificios a Dios, ellos se tuvieron que plantar en la línea de batalla. O sea, sé que posiblemente había miedo, pero estaban en la línea de batalla. Y cuando llegaba el momento clave, el momento esperado para ver quién iba a ganar, ahí es donde se produce el estruendo. Esto enseña la palabra de Dios, hermano mío, que Dios, la ayuda de Dios es plena. La ayuda de Dios, Él lo hace todo. La ayuda de Dios no necesita intervención del hombre. La ayuda de Dios no necesita que el hombre ponga 50-50.
La ayuda de Dios a través de su palabra. Él dice a la vida del creyente: tan simplemente plántate en la línea de batalla, tan simplemente ponte en el lugar en donde yo te quiero, tan simplemente ubícate en la posición en donde yo quiero que estés y yo voy a hacer el resto. Y ahí es cuando Dios comienza a obrar y quitar los miedos pasivos principalmente que los cristianos practican. Hace muchos años yo les platiqué esta historia, que no es muy común que la cuente. Yo recuerdo cuando prediqué la primera vez, hermano. Era un jovencito de 14 años. Y recuerdo que mi padre me predicó el sermón. En la casa, yo creo que me veía o muy seguro o no sabía lo que iba a pasar. Que me acuerdo que me encerró en el cuarto y me dijo: Saúl, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Porque ya había aceptado la invitación. Y yo le dije: sí, voy a predicar. Acompáñame a mí. Y recuerdo que yo le dije: sí. Y me dijo: ¿tienes algún problema si yo te predico el mensaje? No. Me acuerdo que me senté, hermano, en el sillón. Y él comenzó a predicarme todo el mensaje de 30 minutos. Y yo así escuchándolo. Yo dije: no, andamos en el mismo espíritu. Cuando llegó el momento de predicar, hermano, y yo vi a la audiencia enfrente de mí, y había un púlpito de madera así, pero de madera. Parecía una astilla para mí el púlpito. Y cuando volteé a ver a la iglesia, olvídese, peor. Yo sentía la mirada de todos. Por eso ya me quito los lentes para no verlos. Como estoy cegatón, pues no veo muy bien. Y recuerdo que en ese momento solo les dije: abran la Biblia. Leí el texto, leí 4 o 5 líneas, prediqué entre 5 y 7 minutos. Cuéntele el saludar, la oración, el leer el texto, o sea que en realidad prediqué como 3 minutos. Y recuerdo que le dije: pónganse de pie, hermanos. Y dije: cierren los ojos. Literalmente. Cuando le dije cierren los ojos, yo agarré mi Biblia y salí literalmente corriendo por la puerta del lado. Me senté en la banca de afuera de la iglesia, en la barda. Y ahí le dije a Dios: jamás, jamás volveré a predicar. Jamás. Salió un niño, un jovencito llamado Misraim, y se me acerca y me dice: Saúl, qué bonito predicaste. No, pues me mató, hermanos. Yo le dije a Dios: jamás, porque el miedo me había invadido, porque sentía que estaba en el lugar inapropiado, pero estaba en el tiempo de Dios, es lo que yo no lograba entender. Y hoy por hoy usted me sigue viendo aquí. Esta historia que le cuento, yo deseo que le sirva de ánimo, de las veces que usted ha intentado y no ha podido, no ha salido, no ha querido, no se ha concretado, y usted ha estado entrando en un estado de miedo pasivo, que las cosas se queden así. No, las cosas no se pueden quedar así. Dios está conmigo, Él es mi ayuda. Y dijo Samuel: Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Puso la piedra entre Mizpa y el otro lugar, y dio a entender al pueblo de Dios: cuando pensamos que íbamos a pelear, Dios peleó con nosotros, Él nos ayudó y Él nos dio la victoria. Hermano mío, hermana mía, quítate el miedo pasivo, quítate el miedo dramático. Mira, aquí adoras, aquí cantas, aquí levantas manos, aquí escuchas predicaciones, pero la realidad está afuera. Cuando tenemos que tomar decisiones, si confiamos o no tomamos la ayuda de Dios, allá es donde se debe de ver la verdadera vida cristiana. Y ahí es cuando uno decide en su diario vivir si vive con miedo o vive con la ayuda de Dios. Ahí es cuando uno se levanta por las mañanas
Y no simplemente dice: gracias, Señor, por el día que me has dado. No es suficiente. Gracias por el día que me has dado. Y gracias porque tú eres mi ayuda, eres mi sustento. Y voy a salir a hacer lo que tengo que hacer para ser bendecido. Y ahí es cuando se cumple la palabra de Dios en nuestro diario vivir. Qué bonito es abrir la Biblia. Precioso. Se llena el corazón. Pero la voluntad de Dios se cumple cuando te pones a la par con los hombres de Dios y comienzas a darte cuenta que así como el pueblo de Israel se paró en la línea de batalla contra los filisteos, tú te paras en la línea de batalla sobre tus decisiones y comienzas a ver cómo Dios pelea por ti, y lo único que tenías que hacer era esperar la ayuda de Dios. Era lo único. Hay muchos cristianismos en la actualidad que están batallando, que están en el crisol. Hay mucho cristianismo en la actualidad que se están ahogando. Perdón la palabra, se están ahogando. Mira, ¿sabes por qué te ahogas? Pero no te ahogas por la misericordia de Dios, pero te ahogas porque tienes miedo. Dios no te suelta porque es misericordioso, porque estás en el tiempo de Dios, porque es el lugar inapropiado, es el tiempo de Dios. Pero Dios te dice: pero ¿sabes qué? Yo no lo voy a hacer todo. Tú también tienes que poner de tu parte. Tú también tienes que plantarte, tienes que clamar. Tú también tienes que hacer a un lado la idolatría moderna. Tú también tienes que dejar que yo actúe a mi voluntad, a mi manera, porque con mi ayuda las cosas se hacen a mi manera. Y ahí es cuando vemos la mano de Dios. Matrimonios, negocios, becas, trámites migratorios, reconciliaciones, solvencias económicas, trabajos. Vieras cómo hay miedo en el pueblo de Dios. Y uno dice: si así como cantaras, creyeras, otra historia sería. Si así como cantaras, avanzaras, sería otra historia. Y sí es cierto, hermano. Ese miedo pasivo se ha apoderado de ti. Aunque tú me digas: no, pastor, no tengo miedo, es que estoy esperando en Dios. No te justifiques. Esperar en Dios es estar en el lugar inapropiado, pero en el momento en el que Dios te va a dar la victoria, mira, estás mientras tanto en la línea de batalla. No, pastor, es que no depende de mí. Es cierto, no depende de ti. Depende de Dios, y Dios ya te dio su voluntad y su fuerza para que vayas a hacer lo que tengas que hacer. Es que ¿sabe qué, pastor? Ya la regué varias veces. No te preocupes, los hombres de la Biblia no fueron blancas palomitas. Uno de ellos, siendo rey, cometió cosas muy, muy tristes, llamado David. Otro llamado Elí, a pesar de que iba y hablaba con Dios, su debilidad fueron sus hijos. Es cierto, Abraham escuchó la voz de Dios varias veces y aún así se atrevió a tener otro hijo con otra mujer. Si tú piensas que eres el único que ha tenido miedo y que ha intentado ayudar a Dios, no eres el único. Pero la diferencia es que estos hombres de Dios se volvieron a levantar, aprendieron de sus experiencias y fueron por la bendición que Dios tenía para ellos. Aprende de tus experiencias, aprende de este mensaje y deja que Dios te bendiga, deja que Dios te abra puertas, deja que en los lugares menos apropiados se desarrolle el poder de Dios a tu favor, hermano mío. No tengas temor, no tengas miedo. Nadie es perfecto, estamos llenos de defectos, pero la gracia de Dios, el Espíritu Santo, siempre va a estar ahí para ayudarnos, para decirnos: eres humano, aún tu cuerpo no es glorificado, pero te amo, estoy contigo, te quiero bendecir. Y el miedo se va, pero Dios dice: solo ámame a mí, quita tus altares. Pero Dios dice: quita tu idolatría. Y ahí es cuando vemos la mano de Dios. Póngase de pie en esta tarde. Mire lo que dice el versículo 14. Versículo 13 dice: la mano del Señor estuvo contra los filisteos
todo el tiempo de Samuel. Escuche lo que le voy a leer. Y fueron restituidas a Israel las ciudades que los filisteos le habían tomado desde Ecrón hasta Gat. Israel rescató sus territorios de las manos de los filisteos y hubo paz entre Israel y los amorreos. El miedo te quita partes de ti. Qué interesante, ¿verdad? Te quita la paz, te va moviendo las fuerzas, te quita la alegría, el gozo, te quita la confianza, te va destruyendo, así como el pueblo de Dios. Mira, el miedo, la desconfianza, la idolatría. Había llegado el enemigo y había barrido con ellos. Pero cuando ellos decidieron voltear a Dios, la Biblia enseña que Dios les restituyó. ¿Sabes qué significa les restituyó? Les devolvió. Se los devolvió. Hermanos, humanamente hablando, como que meter la pata y que me vuelvan las cosas como que no trasta, ¿verdad? No, si ya metiste la pata, aguántate. Pero Dios le dijo a su pueblo: te restituyo, te devuelvo. Pareciera ser que Dios ve al hombre, a su pueblo, y le dice: mi ayuda no solo te va a sacar adelante, te va a devolver también lo que un día te quitó, el miedo. La Biblia enseña que la iglesia es cabeza y no cola. Y yo lo he enseñado muchas veces. Aquí hay talentos, aquí hay negocios, aquí hay líderes, aquí hay ministerios, aquí hay puertas de Dios abiertas. Pero vamos a ser sinceros, hermano, con todo el corazón. En ocasiones el miedo pasivo nos detiene. Ya para qué el intento. Vuelvo a intentar. Es que no puedo. ¿Quién te dijo que no puedes? ¿Cuántas veces y cuántas historias usted y yo no conocemos de personas que de la nada, hoy por hoy, son bendecidas por Dios? ¿Cuántas personas? Mira, yo recuerdo el testimonio de un hermano, y lo digo con respeto, no voy a decir su nombre, pero el hermano estaba morado, hermano, casi. ¿Sí me entendió, verdad? Estaba morado, así, bien morenito. Y el hermano, pues en la iglesia, pues lo veían las hermanas, ¿verdad? Y decían, no. Y el hermano era de buen corazón, hermanos. Pero pues lo otro le fallaba, ¿verdad? Al grado que él ya dejó de insistir. Y recuerdo que en una ocasión lo animamos varios hermanos, varios jóvenes. Estábamos jóvenes nosotros, él ya estaba grande. No, hermano, mire, dice Saúl 2:2, hay un saco para un descosido. Y lo animábamos: no, hermano, no baje guardia, usted aperfúmese y venga por su bendición. Y el hermano siempre andaba en línea, hermanos. Y al paso de los años, hermanos, que va llegando la siervita, y hoy por hoy él está casado y con hijos. Ahora, ¿por qué le cuento esto? Porque a veces el miedo te roba la autoestima, y te roba la autoestima espiritual. Ya no te sientes tan especial con Dios. El miedo te roba la seguridad. El miedo te roba lo que vales para Dios. Y aprenden a vivir los creyentes, mira, a lo que venga, a lo que pase, a lo que suceda. No, la vida del cristiano se mueve por los pasos que nosotros damos en Dios, no por lo que el mundo y sus migajas nos quieren dar. La vida del cristiano se mueve por las ocasiones que el cristiano se esfuerza, busca, clama, llega a donde Dios lo quiere llevar.
no por lo que a Satanás se le antoja soltar o intentar darnos, no. Nosotros somos los que vamos enfrente. No es el enemigo el que va enfrente de nosotros. Pero eso sucede, hermano mío, cuando el miedo se va. Es cierto, van a venir otras pruebas, van a venir otras luchas y te van a recordar el miedo. Pero tú sabrás qué hacer. El sentimiento, la emoción, la euforia, la adrenalina va a volver. Es cierto. Pero volverás a recordar la palabra de Dios, que Dios te abrió camino. Volverás a traer a la memoria la victoria y volverás a hacer lo que la Biblia dice que debemos de hacer, que es caminar con la ayuda de Dios en nuestro diario vivir. Y dijo este hombre, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Sabes? La palabra Ebenezer significa piedra de ayuda. Lo que este hombre hizo básicamente es que agarró la piedra y dijo: esto simbólicamente representa que el enemigo no nos derrotó, que el enemigo se hundió, que el enemigo cayó y que las tierras fueron devueltas y que Dios está con nosotros. Pero todo eso sucede cuando se va el miedo. Hágame un favor esta tarde. Lleve esta oración con Dios. ¿Cuál es el miedo? ¿Qué te impide? ¿Qué te está impidiendo? Que te sientes que estás prácticamente en el lugar menos apropiado, en el tiempo menos apropiado. Y Dios a través de su palabra te dice: pero estás en mi tiempo. Estás en mi tiempo. No te has movido de mi mano. No te has ido. Te sientes apartado, pero ahí estás. Si es un negocio, quítate el miedo. ¿Me estás escuchando, hermano? Si es un asunto legal, quítate el miedo. Si son finanzas, si es una aprobación, si es tu matrimonio, si es tu relación, si son tus hijos, si es tu trabajo, lo que sea, quítate el miedo y dile a Dios: voy a hacer a un lado lo que tengo que hacer a un lado, porque tú a través de tu palabra dices que estás conmigo y que lo que tú hagas va a ser lo mejor que me pueda suceder. Y lo mejor que nos puede suceder es dejarnos en las manos de Dios y que Él nos bendiga conforme a través de su palabra. Hágame un favor, haga esa oración de manera personal. Si usted quiere orar ahí en su lugar, si quiere pasar al altar, hágalo. Pero escúcheme, ese miedo tiene nombre y apellido. Díselo al Señor. Ese miedo tiene una cantidad. Díselo al Señor. Ese miedo tiene un título. Díselo al Señor. Ese miedo tiene un rostro. Díselo al Señor. Pero dile al Señor: pero ¿sabes qué, Señor? Voy a mover lo que me estorbe, porque tú me quieres bendecir. Mira, ese miedo tiene en ocasiones pies y manos. Pero dile al Señor: pero en tus manos, Señor, voy a lograr, voy a buscar, voy a hacer, voy a confiar. No dejes que el miedo esclavice, hermano. Mira, el miedo te lleva a la muerte. El miedo paraliza. El miedo debilita. El miedo daña. Y el cristianismo debe de aprender a vivir en la victoria de Dios. Debe de aprender a vivir en el sí de Dios, en la mano de Dios. Debe de aprender a vivir conforme a la palabra de Dios. Y Dios jamás te dejará colgado, como alguien dijo. Dios no te dejará a la deriva. Él te cubrirá, Él te protegerá, Él estará contigo, Él será tu ayuda, Él será tu fuerza, Él será tu roca, Él será tu entrada y tu salida, como le dijo aquel salmista. Entrarán por un lado y saldrán por 7.